Apocalipsis 14, del 6 al 13. Cuando hayan encontrado pueden decir amén. Dice la palabra de Dios desde el 6. Vi volar por el medio del cielo. Ya todos los tienen amaretos a una sola voz. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los guió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente, en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido saciado por el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a la imagen, ni a nadie que reciba la marca en su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado he aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque tus obras con ellos siguen. Te doy gracias, Padre, porque hoy reconozco mi condición y sé que tú eres el Altísimo, el Creador de mi vida, Señor. Y hoy me rindo ante ti, a tu palabra, a tu obediencia, Señor, que seas tú dirigiendo esta palabra, que tenga que dar vida a cada hermano y sosteniéndonos a través de ese evangelio eterno. Te damos gracias, Padre, ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oye, pueden sentarse, hermanos. Hoy el tema, hermano, es que Dios nos llama a la fidelidad. Y ser fiel a Dios es cumplir todos sus mandamientos, hermanos. Porque cuando tú obedeces los mandamientos, tienes vida eterna. Cuando cumplimos la palabra, tenemos vida eterna. Porque Romanos, por eso termina diciendo acá el 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado he aquí en adelante los muertos, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Yo quiero que entiendas que tú vas a descansar ¿de qué? Del trabajo que hacemos acá. Porque las obras con nosotros siguen. ¿Cuál obra? La de adorar a Dios, la de servirle, de cantarle, estar en el cielo, vivos para Él. Porque allá la obra de Dios continúa, que es la exaltación y la glorificación al Dios Todopoderoso. Yo quiero que entiendas esa importancia de vivir para Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros pasa el tiempo y nuestra fe empieza a menguar, hermanos. Y es el peligro, hermanos, porque ahí es donde nosotros, ¿qué pasa, hermanos? Podemos perder la vida eterna. Y resulta que la vida eterna es el regalo que Dios nos da a nosotros. Es el regalo más grande, que fue a precio de su propia vida, de su propia sangre, derramada en esa cruz para que tengamos vida. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Se nos olvida que Romanos 1 dice que muchos nos avergonzamos de quién, hermanos, del mismo Dios. Nos alejamos, y dice Romanos 1, la palabra de Dios, Romanos 1:16, dice así: el poder del Evangelio, dice Romanos 16, porque no me avergüenzo de qué, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú no crees, te estás avergonzando. Si tú no crees, no rindes culto. Si tú no crees, no ayunas, no vigilas, no predicas el Evangelio a cada hermano. Eso no es creer. Y el Evangelio es para todo aquel que cree. Y dice: para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo que por la fe que vivirá. Cuando tú entiendes que tú por tu fe es que vas a vivir, entonces tú avanzas en fe. Y no importa los obstáculos que vivamos, tú avanzas al Señor. Porque tenemos un enemigo, como dice la palabra de Dios en Colosenses, hermanos, 1:12 al 14. Colosenses 1:12 al 14, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor? Sacarlo de dónde, hermanos? De las tinieblas, del mundo, del pecado. ¿Y a dónde nos está llevando? ¿A dónde, hermanos? ¿Al reino de qué? De su amado Hijo. Y Dios quiere llevarles al reino de su amado Hijo, que es el cielo. Pero nosotros como iglesia no queremos, hermanos, ese reino. Porque si usted quisiera ese cielo, viviría
viviríamos conforme al Evangelio, que es el poder de Dios, que en el Evangelio obra la justicia de Dios, que en el Evangelio está el poder de Dios, viviríamos conforme a la palabra. Pero a la iglesia le encanta es que le digan cosas hermosas, y eso es la obra de Satanás, que le den plata, casa, carro, beca. Eso no es lo importante, esa es la añadidura que Dios le da al que cree, a los hijos, porque somos hijos de Dios. Pero no nos matamos toda la vida buscando eso. Nosotros buscamos que la vida eterna, el cielo, hermanos. Pero Satanás va a hacer todo lo posible para que tú pierdas la fe, para que tú quedes en este mundo y no parta. Por eso dice que Dios nos quiere llevar al reino de su amado Hijo. Y dice el 14, en quien tenemos que redención, que por su sangre el perdón de nuestros pecados. En Él tenemos redención. Y solamente Jesús puede perdonar nuestros pecados, no son sus actos, es Jesús. El acto que Jesús hizo en el madero, lo que hizo Jesucristo es lo que puede perdonar nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? En la iglesia hay ceguera espiritual, y es en todas las iglesias del mundo entero, porque no sé en cuántas, hay como tantas iglesias, pero solamente una iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Solamente una iglesia, la que vive el Evangelio. Solamente una iglesia, la que basa su fe en la palabra. Es la única iglesia, aunque haya 1.200.000 religiones, pero la iglesia es la que ama a Dios a través de la palabra. Si la palabra lo dice, usted lo hace. Si no lo dice, usted no lo hace. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías. Yo quiero que todos abran Isaías para que se den cuenta que en la iglesia hay ceguera espiritual. Isaías 29 dice la palabra de Dios. Isaías 29, vamos a leer del 13 al 16. Isaías 29, 13 al 16. O todos hayan encontrado, me pueden decir amén. Quiero que todos los leamos. ¿Ya encontraron? Isaías 29, 13 al 16, dice así: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, ¿con qué? Con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de su entendido. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y de sus obras están en tiniebla, y dice: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra de su hacedor no me hizo? Dirá la vasija aquel que me ha formado: no entiendo. Cuando tú entiendes esta palabra, hermanos, que usted se acerca a Dios, es de boca. Pues dice que este pueblo que de labios que este pueblo de labios me honra, y su temor que es, dice que su temor de mí, dice el 13, dice pues porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero en su corazón está lejos de mí. Usted está adorando aquí a Dios y su corazón está pensando: quién sabe en dónde, qué va a hacer esta mañana, cuando salga a trabajar, cómo me toque el día. Entonces su corazón está lejos de Él. Y su temor, el temor que tenemos de Dios, no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Se le enseñó que hay que temer, se le enseñó que hay que orar. Pero si usted tuviera temor, sabría que solamente tiene 6 días, y el 7º es para Dios, en rendirle culto, en amarlo y vivir para Él. Tú entenderías que Dios te regala 6 días y el 7º es para honrarlo, para exaltarlo. Pero el temor que usted tiene no es un temor real. Porque si su temor fuera real, vivía postrado al piso, orando a Dios por una salvación tan grande, no durmiéndose en el culto, hermanos. Yo digo, hermanos, ¿por qué nos cuesta vivir para Dios? ¿Por qué nos cuesta anhelarlo? Vivir como ese esposo tan fiel que murió en la cruz para que tú tengas vida y vida en abundancia. Porque nos cuesta, hermano, entender que si usted no es santo, y no, si santo significa apartarse de este mundo para Dios, no entrará al reino de los cielos. ¿Por qué nos cuesta, hermanos? Yo digo, hermanos, ¿sabe por qué? Porque el temor es algo infundido. Del chiquito: no meta la mano, no haga esto porque te vas para el infierno. Temor infundido. Porque si no tuviera temor, sabríamos que Dios nos regala 6 días para que usted haga ¿qué? Toda su obra. Pero le regala un día es para Dios. ¿Y qué hacemos? Tomamos los 6 de nosotros y tomamos los de Él. Entonces debemos decirte que estamos delante de Él mal, hermanos. Le quitamos el día que de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo regresa por su iglesia. Y ahorita miramos cuándo somos iglesia.
somos iglesia. De resto no somos iglesia porque Fabián está por allá, yo estoy en Barranca o estoy en Paipa, estamos viajando, estamos en la otra iglesia que está en Santander. Entonces estamos viajando, entonces no somos iglesia, solamente un día en que somos iglesia. Y él regresa, ¿por qué? Por su iglesia. Así que el temor es un temor infundido de pequeño, pero no hay un real nacimiento. ¿Por qué? Porque mira lo que Isaías, ahí mismo Isaías 58, pase un poquitico más adelante, Isaías 58. Mira lo que dice Dios con referente del día de reposo. Isaías, vamos a ver Isaías 58, 13 y 14. Todos lo encontraron en Isaías 58, dice la palabra el 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaste delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre la altura de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Quién habló esta palabra? ¿La boca de qué? De Jehová. Tú no puedes retraer el pie del día de qué, de reposo, y hacer tu voluntad como tú quieres en el día santo, porque ese es un día santo, santa convocación, donde viene la iglesia a adorar a Dios. Te da 6 días para que haga tu obra, pero hoy es el día en que tú vienes a adorarlo, a exaltarlo, es santa convocación, hermano. Y tienes que llamarlo delicia, santo, glorioso a Dios, y lo venerar, que hoy Jesús es el Señor de este reposo, y no andando en tus propios caminos, y no hablando tus propias palabras. Hoy es el día en que tú les puedes predicar a tus hijos, a tu familia, y no predicar tus propias palabras. No es el día de paseo, no es el día de ir al cine, es el día de Dios, donde tú le predicas a tu familia, donde tú le enseñas a tus hijas el temor a Dios. Cuando tú entiendes eso, entonces tu vida empieza a cambiar, hermanos. Recuerde que usted es una iglesia, y la iglesia es una iglesia viva, que está en movimiento, llevando la palabra a aquellos que la necesitan, hermanos. Y cuando tú entiendes eso, nuestra vida empieza a cambiar. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Que a nosotros nos olvida que el Señor Jesús vuelve. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, que a nosotros se nos olvida que Jesucristo vuelve. Y quiero leerse en esta otra versión. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9, vayan buscándolo. Hebreos 9. Lo leen, pero lo leen, yo tienen ahí, yo lo leo acá. Hebreos 9, 23 al 28. Hebreos 9. 23 al 28 dice, por esta razón, ¿ya todos los tienen? Hebreos 9, 23 al 28 dice así: por esta razón el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copia de las cosas del cielo, debían de ser purificadas mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían purificarse mediante los sacrificios superiores a la sangre de animales, puesto que Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo que mismo, para presentarse ahora delante de Dios a favor de ¿quién? De nosotros. ¿Para qué entró Jesús al cielo? Para presentarse Él mismo como sacrificio por ti y por mí. Y cuando tú entiendes esto, dices, Dios mío, tu obra es una obra más perfecta que la de Dios en su Hijo. Dice el 25, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. ¿Qué entienden de esto, hermano? ¿Te cuenta que vamos a tomar el pastor Ricardo? ¿Él qué hacía? Cada año el pastor se metía al lugar santísimo, llevaba un cordero, ponía las manos, derramaba su sangre, y ese cordero moría, ese cabrito moría a favor de ¿quién? La sangre por todos nosotros nos limpiaba. ¿Sí me entienden? Eso que hacía el sacerdote. Pero el sacerdote moría, y tocaba cambiar que otro sacerdote y morir, y se levantaba el sacerdote a hacer el mismo sacrificio en el lugar santísimo. Pero hoy el más grande, el Señor Jesucristo, el Cordero, entró una vez ¿a dónde? Al cielo, al santuario, cargó la cruz, fue crucificado, murió, resucitó, hoy está en el cielo. Por eso es que ya solamente un solo sacrificio de muerte, que es el de Jesús. Ya no necesitamos más hombres viejitos sacerdotes, no, Jesucristo es el único sacerdote, el grande, el todopoderoso, que entró al cielo, y no con la sangre de un animal, sino ¿con qué? Con su propia sangre, que es lo más tremendo, con su propia vida, para redimirnos de todos nuestros pecados, para que seamos salvos, para que le amemos, hermano. Dice el 26,
Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido de la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, quitar el pecado mediante su propia muerte y sacrificio. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados. Así que Cristo vuelve ¿para qué? No para ocuparse de tus pecados, no para lavarlos con su propia sangre, sino para traer salvación a todos los que le esperan con anhelo su venida. ¿A quién va a salvar Dios? A todos los que le esperan y anhelan su venida. ¿Tú lo esperas? Si tú lo esperas, te santificas y te limpias con esta palabra, no con las emociones del hombre, no con las emociones humanas, porque ya tenemos suficientes. Hay una palabra viva y real que solamente con leerla usted llora de ver el amor de Dios en su Hijo. Cuando tú lees la palabra, tú de 3 meses y dices: Señor, ¿cuánto nos has amado? Y nos sigue amando y nos tiene paciencia para que avancemos, hermanos. Pero se nos olvida que Él volverá, hermano. Se nos olvida que Él regresará por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros, hermanos? Nos pasa como el mulo. Vamos a Salmo 73, 21 al 28. El salmista dice que entrando, él tenía tantos problemas, pero cuando entró al lugar santísimo comprendió el fin de las personas. Salmo 73, 21, dice así la palabra de Dios. Voy a leerlos, vale, lo van a saber, solo usted léalo ahí. Dice así el 21. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Lean ustedes ahí su mente. Fui tan necio e ignorante. Debe haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. No me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces en un distinto glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarme mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos le contaré las maravillas que Él hace. Ahí en el 73 dice que tanto era yo como un ¿qué? Como un mulo. ¿Era qué? Sin entendimiento. Porque entrando en el santuario de Dios la gente no comprende. ¿Por qué pasamos momentos difíciles? Dice la palabra en esta versión, Reina Valera, que éramos ¿qué? Como una bestia delante de ¿qué? De ti. Como un mulo sin entendimiento, hermano. El burro no entiende. No tiene la capacidad de racionar. Nosotros entendemos lo que nos viene pierna arriba. Nosotros entendemos que Dios no le hará sin castigo al culpable. ¿Y cómo lo vamos a ver, hermano? Vamos a ver Mateo. Yo quiero, porque acá todos leyendo la Biblia para que su merced pueda entender, hermanos, que a veces tenemos dificultades. Decimos: Dios mío, ¿por qué no? Somos peor que el mulo. ¿Por qué, hermanos? Porque es que Dios cuánto padeció el Señor, hermanos, cuántas cosas vivió. Pero si tú tienes fe y se agarra de Dios, tú puedes vencer. Si tú clamas a Dios, puedes vencer. Dice la palabra de Dios. ¿En dónde, hermanos? En Mateo 25, 31 en adelante. Y es algo que quiero que entienda esta mañana y recuerde que Jesucristo regresa. Dice la palabra de Dios hacia 31. Cuando el Hijo de ¿qué? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y será reunida delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿A dónde pone las ovejas? Y mire lo que le dice las ovejas 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, que son las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento, te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí ¿qué? Lo hiciste. Esa es la obra de la iglesia. Vestir al que está desnudo. ¿Cuál es el vestido?
La comida no nos falta. Por más que usted tenga dificultades, nunca se ha acostado sin comer. Así que el vestido, ¿qué es? La palabra. El vestido es la palabra. Y tuve hambre. ¿Cuál es el alimento para tu vida? La misma palabra. En la cárcel, ¿cuándo se acuerda de los que están necesitados de vida? Porque el mundo se está perdiendo afuera, incluso nuestros propios hijos, nuestra propia familia se está perdiendo. ¿Qué tienen que hacer nosotros como conocedores de la palabra? Orar por mi esposo, orar por mi esposa, orar por mis hijos. Y yo sé que un día Dios transforma a tu esposo, a tus hijas, a tu familia, a tu esposa, porque tú tienes fe, porque tú les compartes el pan, porque ellos están presos en el mundo, están presos en el pecado. Satanás no los quiere soltar, esa es la cárcel de este mundo. La gente tiene presa sus cosas de este mundo, bacanales, rumba, fiesta, la vida hay que gozarla. Sí, pero vívala para Dios, no la viva para el mundo, porque si tú la vives para el mundo y la pasas feliz, un día morirás y te vas a perder eternamente. Nadie ha visto el infierno, pero usted no lo ha visto porque no hemos fenecido. Pero el día que tú mueres, Dios juzga a estas naciones, como dice acá. ¿A dónde caeremos? A un lago de fuego por vida y por vida. Tú tienes que buscar a Dios ahora que hay ¿qué? Tiempo. Y dice la palabra de Dios, le dice entonces a quién. Ellos son las ovejas, las que buscaron ¿qué? La salvación. ¿En cuál quedé? Vamos a leer a ver qué, el qué. 40. Responde el rey, le dirá: de cierto digo, en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, así lo hiciste. Entonces el 41. Entonces dirá a los de su izquierda: apartados de mí, malditos. ¿A dónde? ¿Al fuego qué? Eterno, preparado para quién. Entonces, ¿para qué fue preparado el lago de fuego? ¿Para nosotros? ¿Para qué fue preparado? ¿Para el diablo y qué? Y sus ángeles. El lago de fuego no lo hizo Dios para ti, para mí. Lo hizo para sus ángeles. Pero Dios quiere que usted viva conforme Él enseñó a través de su palabra. El no vivir la palabra está siendo como Luciel, que se rebeló en el cielo contra Dios. Cuando tú no cumples la palabra, te estás rebelando contra Dios. Así que el lago de fuego también es para el que se rebela contra Dios. ¿Por qué? Porque sigue diciendo el 42: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno, y los justos ¿a dónde? A la vida eterna. Ahí lo dicen, y está en rojo porque son las palabras de Jesús que está hablando esta parábola. Ellos irán al castigo eterno. El que no hace la obra de Dios irá al castigo eterno, de por vida. Y los justos a la vida ¿qué? Eterna. Solamente los justos irán donde el justo es el que cumple los mandamientos. El justo es el que vive la palabra. Ese es el justo. Cuando tú cumples cada mandamiento, cuando vives para Dios, y entonces tú, como sabes que eres justo, tú te preocupas por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, para que no caigan a un lago de fuego. ¿Se consigue de dónde? De rodillas, hermanos. Hay uno que tiene que levantar brecha en la casa. Yo en mi condición, pues yo era cuando se ora, pero ¿qué hice? Me casé con mi esposo, oramos, ayudamos y ayudar al esposo a que crezca. ¿Y qué salió de ese siervo? Un pastor. Entonces usted ora por sus hijos, por su esposo. No importa que le salgan callos en las rodillas, porque van a salir callos en las rodillas. No importa que salgan callos, hermanos. Ore, suplique. Un día verá el corazón transformado de tu esposa, de tu esposo y de tus hijos. Eso es lo que tenemos que hacer. Buscar a Dios, vivir para Dios, saber que Dios no nos ha desamparado, que tú no estás solo, que Dios prometió estar contigo todos los días de su vida. Cuando tú lo lees, lo estás conociendo, te enamoras, lo amas, vives para Él. Entonces tienes que vivir a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es justo. Tienes que amarlo porque Dios es justo, porque su misericordia es nueva cada mañana. Hoy lo que pasó ya y tu perdón se borró. Mañana es un nuevo día y su misericordia es nueva cada día. Por eso es que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 32. Vamos a leer Deuteronomios. Esa grandeza de Dios, hermanos. Yo quiero que entienda que la misericordia de Dios es eterna, soberana, inmarcesible, hermanos. Y cuando tú lo entiendes, entonces tu vida va a cambiar. Deuteronomios 32. Deuteronomios 32 del 1 al 10. Y lo dice así. Del 1 al 10, ya lo tienen, del 1 al 10 dice así: escucha, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba.
porque el nombre de Jehová proclamaré y engrandecer a nuestro Dios. ¿Por qué tienes que engrandecerlo? La lluvia goteará. Dios tiene todo preparado. ¿Y sé por qué tiene que engrandecerlo? Por el 4. Porque Él es la roca cuya obra es ¿qué? Perfecta. Porque todos sus caminos son ¿qué? Rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. En Él no hay iniquidad. Qué hermoso es nuestro Dios, hermano. Justo y recto. Hasta el 10. A tus ancianos ellos dirán, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció sus límites de los pueblos, según el número de sus hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad le tocó, la halló en tierra desierta, y el yermo de horrible soledad, y la trajo alrededor y lo instruyó. Entonces yo quiero que entiendan, ¿de quién es la mancha? De nosotros. Nosotros somos los corruptos. Dios es tan perfecto, hermanos, que a través de su Hijo nos mostró esa santidad, ese amor tan grande. Y a veces somos locos, ignorantes, porque no vivimos conforme la Biblia. Cuando un pastor predica cosas del alma, de las emociones, salga corriendo, hermanos, porque Dios no está donde están las emociones. No es que no puedas tener emoción, tú puedes tener sentimientos. Lo que tú no puedes hacer es que vivir las emociones, que pacto, que siembro, toma la palabra, porque el pacto es Dios, la siembra es la palabra, la vida es Él, todo está en Dios a través de su Hijo. Ya Dios lo hizo todo, tú tienes que vivir en la palabra, cumplir los mandamientos, vivir para Dios. Y cuando tú lo hagas, las cosas serán diferentes. Ahora vamos al 32:18, del 18 hasta el 21. Ahí mismo, 32:18, dice así: de la roca que te creó te olvidaste. ¿A cuánto nos pasa, hermanos? ¿Cuánto se ha olvidado de la roca? ¿Quién es la roca, hermanos? Dios. Cristo Jesús es la roca. De la roca te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová, hermano. Cuando usted se olvida de Dios y se aleja y no guarda los mandamientos, ¿quién lo ve? Y lo vio Jehová. Y lo vio Dios que te has alejado. Y lo vio Dios que te has enfriado, que te has desanimado, que no quiere buscar de Dios. Dios lo ve todo. Y lo vio Jehová. Y se encendió ¿qué? En ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa. ¿Hijos qué? Infieles. Somos tan infieles con un Dios tan bueno, hermanos, que mandó a su Hijo al sacrificio más terrible para darnos vida. Nosotros le despreciamos su mesa, hoy despreciamos su comida, que es el pan, le despreciamos siempre. 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es su pueblo. Yo te hago esta pregunta en esta mañana y quiero que medita. Israel movió a celos a Dios con lo que no es Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿usted con qué está moviendo a celos con lo que no es Dios? Haga esa pregunta. ¿Usted con qué está moviendo a celo hoy en día con lo que no es Dios? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Tus finanzas? ¿El empleo? ¿Qué es lo que te aparta del día del Señor? Eso que te aparta del día del Señor es lo que está moviendo a celos a Dios. ¿Tú sabías que Dios es celoso? ¿Qué está moviendo a celos a Dios? ¿Qué de tu vida que tú haces que está moviendo a celos a Dios, hermano? Que ya no oras, que ya no vigilas, que ya no predicas. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Que dice, ¿por qué mi hijo me engaña de esa manera? Israel era idólatra, se iba atrás de la luna, hasta el sol, hacía imágenes, hacían cualquier imágenes, hacían imágenes de María, imagen de idolatría. ¿Qué no hacía? Movían a hacerlo con lo que no era Dios. Pero nosotros no creemos en eso. La idolatría nosotros no creemos ya, porque sabemos que Dios es verdadero. Pero pregúntese usted con qué está moviendo a hacerlo a Dios. ¿El tratar el pie al Señor? ¿El no buscarlo? ¿El no tener tiempo para Él? Satanás hace todo lo posible para que tú no salgas de este mundo. Y yo pregunto, hermanos, ¿qué es lo que a ti te está moviendo a hacerlo con lo que no es Dios? Y cuando usted haga, recuerde que Dios te creó, hermano, para Él. Entonces cuando tú se pregunte, hermanos, ¿con qué está usted moviendo a hacerlo? Pregúntese, hermanos, Dios mío, le estoy fallando a Dios. Porque usted sabe lo que son moviendo a celos a Dios. ¿Qué siente una mujer cuando el marido le engaña y lo pilla? Lo deja calvo, lo agarra a las mechas, le da una golpiza. ¿Qué no hace una mujer que pilla al marido? ¿Qué hace un hombre con la esposa que lo engaña? ¿Qué siente usted? Impotencia, rabia que te haya engañado a tu esposa y que te haya engañado a tu esposo. Porque ellos nos llenamos de celos. Cuando vemos que alguien nos engaña, tú te llenas de celo, de ira. He visto en varias partes que un hombre es capaz, una mujer es capaz de matar a un hombre por celo, o uno de matar a una mujer por celo. Son capaces de hacerlo. Lo han hecho, hermanos.
Ahora imagínese usted mover tu vida, como estás viviendo, como estás actuando, como estás pensando, hermano, que no lo vimos en el culto. Entonces eso está moviendo a hacerlo a Dios. Quiere decir que este día para Dios es insignificante. Este día para Dios no importa, hermanos. ¿Cómo es posible que usted escuchando la palabra se duerma? El día yo era un espíritu, de verdad, que uno dormirse en plena palabra viva, porque aquí no se habla de emoción, aquí se habla de la palabra que edifica, exhorta y consuela. Pero es que somos pocos. A gente no le gusta ir a una iglesia donde predique la palabra. Le gusta que le predique las emociones, que Dios me dice, que falta. Dios me dice, mire, Dios me dice, Dios me habla, Dios me muestra, Dios me enseña. Aquí, no en las cosas de pastores, que solamente vienes porque por lucro. Acá explicamos un Dios que dio su vida para que tú tengas vida y vida en abundancia. Ese es el Dios que se predica acá, un Dios que está en la Biblia, no en emociones, hermano. Entonces pregúntese usted con qué está moviendo a cero. Pero la iglesia en estos tiempos se va a endurecer más, y se va a endurecer, y se va a endurecer, ya no cree. Yo te pregunto, si usted ya no ora lo mismo, si no ayunas, si no vigilas, si no te congregas, si estás frío, ya no quiere orar, no quiere culto, usted es profecía de los últimos tiempos. Mateo 24:12, que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Entonces analice tu vida. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfría. Ya no oramos, ya no vigilamos, ya no congregamos, ya no predicamos al que está ya muerto, ya no hacemos la obra de Dios. Pues usted es profecía de los últimos tiempos, como dice Mateo, que el amor de muchos se enfriará. Y mire cuánta gente. Son dos hermanos que me están llamando hace rato, pero yo no quiero ir de ellos. ¿Cómo es posible, hermanos, que usted no entienda que usted es profecía de los últimos tiempos? El que está roncando, el que está durmiendo, el que no lee, el que no ora, el que no ayuna. ¿Cómo es posible que no se dé cuenta que eres profecía de los últimos tiempos? El amor se enfría, la palabra les parece un poco, le parece mentira lo que Dios habla a través de su palabra. Yo déjame decirte, no, yo no logro entender. Yo te predigo, el rendir culto es un día importante para Dios, es lo más esencial de tu vida de fe, el rendir el culto, hermanos. Yo te pregunto, ¿para qué sacó Israel? Vamos a leerlo. Éxodo 8:27, hermanos. ¿Para qué sacó Israel? Éxodo 8. Dice la palabra de Dios en Éxodo 8:28. 8:28. Va a leerlo al 26. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofrecimos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificaremos a la abominación de los egipcios, delante de ellos nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dios Faraón, yo os dejaré para que ofrezca sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal de que no vayáis más lejos, orad por mí. Él respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová por las diversas clases de moscas que hayan en el Faraón y de sus siervos y de sus siervas. Mañana contestó el Faraón, con tal que el Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio. ¿A quién? A Dios. ¿Qué quería Dios? Que su pueblo fuera a ofrecer sacrificio, camino de 3 días. ¿A quién? A Dios. Ese era el culto, el sacrificio a Dios, de sacrificio de alabanza, de oración, de salvación. Dios quería que Israel fuera camino de 3 días. ¿A qué? A ofrecerle culto, rendirle culto a Dios. Pero que Faraón no quería dejarlos ir. Pero ¿dónde está en el Nuevo Testamento, hermanos? Romanos 12. Ahí está la parte que Dios nos muestra, el rendir el culto, la importancia que es Romanos. Nos dice la palabra en Romanos 12, la importancia de rendir el culto. Romanos 12, 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Romanos 12, 1 al 5. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro ¿qué? Entonces, en este culto, ¿usted qué presenta a Dios? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros uno de nosotros. ¿Cuándo tú eres cuerpo de Cristo? ¿Cuándo somos cuerpo de Cristo? Hoy. ¿Y Cristo viene por qué? Por su iglesia. Hoy solamente somos ¿qué? Cuerpo de Cristo, porque hoy está este puñadito pequeño, es el cuerpo de Cristo, y Él vuelve por su iglesia, por su cuerpo de Cristo. Entonces, por ejemplo, Olguita no vino a culto hoy, se quedó en la casa, se fue para una fiesta, se fue, por allá salió y se fue, de paseo. Y ahorita que vino Cristo por su iglesia, y Olguita llegó el siguiente domingo, ve que no hay culto, y un rato, se quedó, ¿por qué? Porque dejó el día al Señor. Y hoy tenemos por costumbre dejar el día al Señor por nosotros, por las cosas de nuestra vida, por el mundo, hermano. Pero Dios te regaló 6 días para ti. Ya si usted trae una empresa, como a veces le pasa a mi hermanita, ella ya puede conectarse, poner los audífonos, ponerse a cargo y escuchar la palabra. Dios entenderá que una empresa exige, pero ya es una empresa. Por países de paseo, de viaje, dice que no andando de viaje, ni de paseo, ni de rumba, es el día del Señor. Cuando usted entiende esto, hermano, usted comprende que Dios te da a ti el día, 6 días para que usted haga lo que quiera. El 7º es para Dios, rindes culto para Dios, vive para Dios, hermanos, lo busca. ¿Por qué, hermano? Porque en el 7º día somos un solo cuerpo. Por eso la apostasía es lo que está caracterizando los últimos tiempos, hermano, que la iglesia se va tras lo que no es Dios. La iglesia arranca para otro lado. No, hermanos, que hacen más aguapaneludos. Tenemos que ir todos los domingos, que no somos nosotros los pastores, es la palabra de Dios que te dice que Dios te regala 6 días y el 7º es para Él. No vamos tras del dinero, tras los deseos, tras de los placeres, tras de las cosas que están en este mundo. Hoy a la gente le encantan las cosas de este mundo, pero las cosas de este mundo producirán ¿qué? Muerte eterna. Pero solamente las cosas de Jesús nos darán vida eterna, porque tú tienes que vivir para Dios. Dice la palabra que leímos, no andando de viaje ni en las cosas de este mundo. El día del Señor es para Él. Tú lo honras, tú lo buscas y lo amas. ¿Y por qué te prediqué todo esto? Para ir concluyendo en esto. Si Dios no perdonó los ángeles que pecaron, allá que se rebelaron contra Dios, los ángeles, entre ellos Luciel, que vivieron la gloria de Dios, veían y se le llenó de arrogancia Satanás, y dijo, quiero ser como Él, seré semejante al Altísimo, y no lo dejó sin castigo. Miren lo que dice 2 de Pedro, vamos a los todos para que se cuenta. Si Dios no dejó sin castigo a los ángeles, ¿será que a nosotros nos baja sin castigo? No, hermano. Dios es un Dios juez y es amor, pero también es fuego ¿qué? Consumidor. Un fuego que nunca se apagará eternamente en un lago sin fin. Eso es lo que no predican los pastores hoy en día. Predican es alma, plata, dinero. No, eso se queda. Solamente sale de aquí. ¿Qué sale de aquí? Tu espíritu y tu alma. Esto se pudre. Y si tú no haces obras ahora, usted puede salir a accidentarse. ¿Y para dónde irías? No pierdas una salvación tan grande, hermanos, porque es real. La vida eterna es real y la perdición es real. Y mira lo que dice 2 de Pedro 2. Vamos a ver, busquen el capítulo 2 desde el 4. Estoy en primera. 2 de Pedro 2 y leeremos desde el 4 hasta el 22. ¿Listo? 2 de Pedro 2, 4 al 22. Dice la palabra de Dios así 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisión de oscuridad para ser reservados ¿a qué? Al juicio. ¿Para qué lo encerró allá? Para ser reservados ¿a qué? Al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo. ¿Cuál mundo antiguo, hermano? ¿El de quién? ¿El de Noé? ¿El de Noé? ¿Qué le pasó al mundo de Noé? Todos los ahogados. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El primer juicio hubo ¿cuándo? Cuando acabó este mundo en agua. Ahora viene en candela, impío. El 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Para qué es quemó a Sodoma y Gomorra? Para ponernos, ¿por qué? Ejemplo a los impíos. ¿Qué es una persona impía?
que no vive los mandamientos, que no los cumple, que los viola. Ese es el impío. Y si la destruyó, la convirtió en cenizas. Pero había una mujer que estaba pegada al mundo. ¿La esposa de quién? De este hombre. Y así está el mundo pegado a este mundo. Y ya que dijo, va con el esposo, pero decía, mi casa, mi carro, mi moto. Y quedó ahí, una estatua de sal. Por estar pegada ¿a qué? Al mundo. Y así está hoy la iglesia pegada. Y eso es lo que hacen los pastores: parte, siempre, riquezas. ¿Eso qué? Si Sodoma y Gomorra fue destruida, ceniza, este mundo será en candela, hermanos. ¿Para qué se pegan las cosas de este mundo? Si hay que tenerlas para vivir, pero no sea lo prioridad de tu vida, no sea prioridad. La prioridad es Cristo, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo lo abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Esa gente, solamente a quien salvó, a este hombre justo. ¿Por qué justo? Porque cumplía la palabra. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Este hombre era tan recto que se tenía triste de cómo se pueblo tan depravado y tan pecador. El 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quién, hermanos? ¿Usted es piadoso? Pues Dios te libra de tentación y de reservar a los injustos para ser castigados en el día de ¿qué? Del juicio. Así que al injusto Dios le reserva un castigo eterno, y al justo le va a decir: ven, bendito de mi Padre, hereda conmigo. El 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Tremendo, hermano. Nosotros maldecimos, insultamos, pero los ángeles, que son ¿qué? Son mayores o menor en potencia. Y no hacen ¿qué? No se levantan, no son tremendos. Pero nosotros a veces somos tan terribles, hermano. El 12. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Así que la gente se busca su propio destino. Si usted no busca de Dios, la perdición suya será en el infierno de por vida. Tú escoges acá tu camino donde quiere ir. Dice el 13: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Usted tiene mancha en su ágape, y ágape es el amor hacia Dios. Usted peca contra Dios, pecamos contra Él. Esas son las manchas de nuestro ágape, porque pecamos contra Dios. Y dice el 14: tienen ojos llenos de ¿qué? Adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Estamos, ¿qué, hermano? Viendo las cosas del mundo, no hay pecado ni tanta depravación, que a la gente no le importa, todo es natural. Estamos en un pecado, la iglesia se está enfriando, se está apartando. Dice que si usted retrocede el pie de Dios, no agrada a Dios. Ya Dios lo dio todo en el Hijo. No tienes que volver a apartar, no tienes que tomar la palabra por el aire. Crea solamente que en Jesús hallarás todo, hermanos. Él te da todo porque tú eres hijo. ¿Qué? ¿Usted no le niega algo a su hijo? Usted se esfuerza trabajando para darle todo a sus hijos. Pues así es Dios. Cuando usted es hijo, Dios te da todo lo que tú necesitas, hermanos. Entonces tienes que seguir luchando y viviendo para Dios. Vamos a leer que al 15. 16. Dice: y fue reprendido. Ese hombre Balaam, que era tan burro que no hacía lo que yo le mandaba, ¿quién lo reprendió? Una bestia. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, le refrenó la locura del profeta. Usted se imagina, usted necio, pecando, y le digo a una burra: pastor, usted está en pecado. ¡Ay, Dios mío, qué susto! Que hay privado un burro que le habla a usted. Usted está en pecado. Y solamente ese burro que habló hizo que el profeta fuera dejar de ser loco. Tremendo, hermanos. 17. Estos son fuentes. Entonces, esta gente que está sin Dios, ¿qué son? Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia la carne y las ilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que vivían en error. Mucha gente, Dios saca ese error y vuelven a recaer. Y dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo venció. ¿Quién te ha vencido, hermanos? ¿El amor a este mundo, los placeres, el pecado?
La codicia, la avaricia, la aparta, has pecado contra Dios, pues eres esclavo de eso que te venció. Adulterio, el pecado, eso que te vence, la falta de buscar a Dios, tú eres esclavo de eso que te está venciendo. Eso que te está moviendo a hacerlo a Dios, eso te está venciendo. Dice el 20, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postre está bien a ser que peor que el primero. Eso es lo que te está venciendo. Tu estado, lo que vives, viene a ser lo que tienes tan poquito y lo está venciendo, dice que viene a ser peor que lo primero, hermanos. Yo me he puesto a pensar, hermanos, que Jesucristo te salva, te transforma, te limpia, y usted vuelve y se enreda, se enreda otra vez, en ellas son vencidos. Se enreda, siendo cristiano, vuelves al mundo a tomar las cosas inmundas. Eres esclavo de eso que te venció, vuelve y te atrapa, hermanos. Su estado viene a ser peor que el primero, hermanos. El 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido a quién, el camino de la justicia. Hermanos, por amor de Dios, la condenación para la iglesia es terrible. Porque mejor les hubiera sin no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse a entrar del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. La iglesia nos estamos volviendo así, como el perro, vomita y se come el vómito. La marrana la lava y al fango otra vez. El fango es el mundo, el vómito es el mundo, y la iglesia siempre quiere estar en el mundo y en el mundo, y quiere estar en el mundo y pecando en el mundo porque le encanta el mundo, porque los placeres del mundo son hermosos. No, hermanos, si usted retrocede el bien, no le agrada a Dios, o usted le es leal a Dios, o le es fiel a Dios, o tú no entras al cielo, hermanos. Si usted no busca a Dios ahora que hay tiempo, no entras al cielo. Mateo 13:43 dice: lo justo, entonces lo justo. ¿Quién es el justo? El que cumple su mandamiento. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. El justo es el que vive esta palabra, la pone por primero, es el primer lugar en su vida. Ese es el justo que vive cada mandamiento, cada joven y cada tilde. No las emociones de los hombres que prometen dinero y plata donde que eso es obra del diablo. Cristo te dio todo. Ven a mí y yo te daré descanso, libertad, y lo que necesites te lo daré, porque Él es el proveedor, Él es nuestro libertador, es Jesucristo, hermanos. Como dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, y serás justo. Así que no seas vencido de lo malo, vence, hermano, vence con el bien el mal, y serás justo ante Dios. Usted tiene que vivir para Dios y buscar ahora que todavía hay tiempo, hermanos, porque si usted no lo busca, te vas a perder, hermanos. Hoy no quieres entender por qué Satanás está matando a la iglesia, por qué Satanás hace truncaron. Empezó con quién? Con Eva, Caín, Moisés, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo empezó con Judas. Tomás lo negó, Pedro lo negó. ¿Y por qué Satanás hace todo eso? ¿Por qué gente hace tropezar? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque es la única, así usted viola el mandamiento. Y al violar el mandamiento, así usted muere eternamente. Satanás sabe que si usted viola el mandamiento, usted muere eternamente, como le pasó a él. Satanás violó el mandamiento. Ay, seré semejante al Altísimo, seré como Dios, sentarme en las alturas, está en Isaías 11, sentarme allá, seré como Él. Y ya Dios lo mandó a la tierra y Él está preso aquí. Y si usted no lo busca, hermano, a Dios, Satanás te va a destruir y va a mandar tu alma al infierno con él de por vida, hermanos, a un tormento día y noche, no hay descanso. Tú tienes que vivir para Dios, hermanos. Agárrese para Dios. Y termino con 1 de Juan todos, hermanos. Yo quiero que entienda, hermanos, que es el momento de buscar a Dios. Dice 1 de Juan, hermanos, 2. 1 de Juan 2, 3 al 6. 1 de Juan. 1 de Juan 2, vale, del 1 al 6. Dice la palabra: hijitos míos. ¿Ya lo tienen ahí? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, ¿qué tienen? Abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, ¿qué? El justo.
Si has pecado, ¿tiene a quién? A Jesús, el justo. ¿Por qué el justo? Porque Él cumplió todo, Él no pecó, hermanos, por eso el justo. Y Él nos enseñó que en la carne usted no puede pecar. Él no pecó estando en la condición de carne, así que nos enseña que a usted esté en la carne, usted no peca, hermano, no peca. Y dice el 2, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todos el mundo. Así que Él es propiciación, se dio por todo el mundo, por el que lo acepte, por el que lo recibe será salvo. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos, ¿qué? ¿Usted conoce a Dios cuando guarde qué? Si no los guarda, usted no conoce a Dios, es un mentiroso. Y el que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tremendo, amén, hermanos. Ah, ¿tú conoces a Dios? Ah, yo lo conozco y no guardo los mandamientos. Eres un mentiroso y la verdad no está en ti, hermanos. Póngase bravo con la palabra que es tan hermosa. Bueno, leo, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Cuándo se ha perfeccionado el amor y cuándo estamos en él? ¿Cuándo qué? Cuando guardamos qué? Sus mandamientos. Y el 6, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tremendo, hermanos. ¿Usted anda como Jesús anduvo? ¿Usted anda como Jesús anduvo, hermano? Pregúntese. No andamos. No andamos como Jesús anduvo, hermanos. Tristemente tenemos que decir, no andamos como Jesús andamos. Andamos llenos de rabia, de fastidio, de envidia, de egoísmo, de resentimiento. Y es que esa vieja me cae mal, no la soporto. Andamos con pecado, con inmundicia, hermanos. Jesús nos dice que tienes que andar como él anduvo. Jesús, ¿qué hizo? Mateo 18 dice la palabra, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso en vuestras almas. ¿Qué hizo Jesús, hermanos? Ven a mí todos los que estén cargados. ¿Qué hizo Jesús? Un ejemplo de amor, de respeto. Jesús nos enseñó un camino diferente, de paz, de amor, de perdonar, de olvidar. ¿Por qué hay hermanos que no perdonan lo que te hizo un hijo, un esposo, una esposa? Porque no está el amor de Dios en tu vida. Porque no perdonado, porque Dios no está en ti. Si en ti sientes odio y fastidio, Dios no está en ti, hermanos. Tú sientes pasión por un hermano, sientes rabia, sientes odio. Uy, es que esa genia me cae mal. Dios no está en ti, hermanos. O amamos como Cristo nos enseñó a amar, o nos vamos a perder. O amamos como Cristo nos enseñó a ser leales, ser santos, apartados para Él, o nos vamos a perder. O que no vemos las señales, ¿no le está viendo? Y somos tan irreverentes con Dios que mire, en Paipa no llueve y los campos están secos, no hay agua, hay otras partes que hay inundaciones. Y Dios dijo, en mis tiempos yo les mostraré cuando voy a la iglesia. Habrán señales, habrán prodigios en el sol, habrán prodigios en la luna, habrán prodigios en la tierra. Y les estoy mostrando que vuelvo a vosotros. Y cuando vea eso, alegraos, porque vuestra redención ha llegado, aleluya. Padre, ahora póngase de pie, Padre. Te honramos y te damos gracias, Señor, porque estamos viendo las señales. Y sé que nuestra redención es pronta, Señor. Que la redención llevarnos al cielo, Señor. Aviva tu iglesia, sosténgala, protéjala, guárdela. Ayúdala a entender que sin santidad nadie verá al Señor. Que esta iglesia entienda que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al cielo. Y sin Él no entraremos al Padre. Tú eres la puerta de las ovejas. Y el que encuentra esa puerta entra y harás pastos y serán salvos, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, levanta esta iglesia, avívala, que busquemos de Dios, que nos seguimos con tu palabra, que te busquemos ahora que hay tiempo, Señor. Te honramos y te exaltamos, Padre de la gloria, porque tú eres el maravilloso, tú eres eterno, tú eres soberano, tú eres el sacerdote grande y maravilloso que entró un día al santuario. Allí ese sacrificio entró en el cielo mismo para siempre, para interceder a todos los que le esperan, a todos los que obedecen los mandamientos, al que cree, al que está alerta, al que pone cuidado a las señales, al que te busca, al que cree, al que persiste, al que clama, al que sabe que dijo el Señor Jesús, espéreme, yo pronto volveré, le voy a mostrar señales y prodigios en el sol, en la luna, verán cosas y cuando vean todo esto,
revístanse de mí, agárrense, porque vuestra salvación, vuestra redención ha llegado. Ayúdanos, Padre, a esperarte, a vivir para ti, a revestirnos de tu palabra santa y poderosa, Señor. Avívanos, por favor, y danos entendimiento. Ayúdanos a avanzar, a buscarte ahora que hay tiempo.